Escuchas La Informante, el podcast de La Neta, en el que te mantenemos al día en los debates sobre democracia, derechos humanos y derechos de las mujeres, con la conducción de la periodista Luna Grado. Bienvenidas a La Informante. Soy Luna Grado y si te interesa entender, defender y ampliar los derechos de las mujeres, este es tu espacio. Un podcast de La Neta y Corporación Humanas. Aquí la información es poder. Hace 2 décadas no eran muchas las casas en las que podía haber un computador y ni siquiera existían los teléfonos inteligentes como tenemos todos hoy en día. Y hoy en día lo digital, el tener celular o el acceso a internet ha dejado de ser algo ajeno a nuestro cotidiano o centrado en un solo dispositivo o espacio como era cuando teníamos un computador fijo en la casa. Actualmente niños y niñas, adolescentes y las personas adultas tenemos gran parte de nuestras vidas en lo digital. Por un lado, sabemos que esto tiene un sinfín de beneficios. Tenemos conexión con otras personas, tenemos educación, entretenimiento, recursos de todo tipo, recursos que nunca pensamos que íbamos a tener en tan fácil acceso. Pero por otro lado, sabemos que el espacio digital se puede convertir en algo hostil para algunas personas que constantemente nos vemos expuestos a desinformación, a discursos de odio, a ataques. Y las redes sociales y distintas plataformas se han convertido en un medio más para ejercer violencia de distintas formas. Según ONU Mujeres, el 73% de las mujeres ha sido expuesta o experimentado alguna forma de violencia digital, mientras que en el 90% de los casos de difusión no consentida de contenido íntimo, las víctimas son mujeres. Así, vemos que la violencia digital afecta de manera diferenciada y predominantemente a niñas, adolescentes y mujeres. En Chile aún no contamos con una ley que aborde específicamente la violencia digital, lo que dificulta los procesos de denuncia y de búsqueda de justicia. Sin embargo, un proyecto que tipifica y sanciona la violencia digital fue aprobado hace un año por la Cámara de Diputadas y Diputados y actualmente está en discusión en la Comisión de Mujer y Equidad de Género del Senado. Para conversar en La Informante sobre este fenómeno de la violencia de género digital y sobre este proyecto de ley en específico, estamos con Fabiola Gutiérrez, encargada de comunicaciones de Corporación Humanas y coordinadora de la red de periodistas y comunicadoras feministas. Bienvenida, Fabiola. Muchas gracias, Luna. Y estamos también con Karen Vergara, que es directora de incidencia y investigadora de ONG Amaranta. Hola, buen día. Muchas gracias a ambas por estar en nuestro podcast de La Neta y Corporación Humanas. Y para partir, Karen, quería preguntarte, estuvimos viendo tu presentación en el Senado de este lunes, donde señalaste algo que me pareció muy relevante respecto a lo difícil que es poder dimensionar o cuantificar el alcance de la violencia digital, ya que muchas veces no reconocemos ciertas situaciones como violencia digital. Entonces, antes de partir con temas más específicos, me gustaría preguntar, y obviamente ahí Fabi también puedes complementar, como qué hechos constituyen violencia digital, qué tipo de acciones es violencia digital. Mira, más que hablar de casos específicos, que también podemos hacerlo y nos podemos extender durante toda la conversación, creo que es importante entender que la violencia digital es cualquier tipo de violencia que se ejerza, en este caso, por medios tecnológicos. Por medios tecnológicos entendemos aplicaciones, redes sociales y otros, pero también los dispositivos que estamos usando. ¿Y por qué lo menciono? Porque cuesta mucho cuantificar, como decías tú, la violencia digital, entendiendo de que tiene múltiples manifestaciones y la tecnología además avanza todo el tiempo hacia formas nuevas. Entonces, también existen nuevas formas de violentar en todo momento. Ahora, si lo queremos hablar de una forma un poco más resumida, se trata de cualquier acto, ¿cierto?, que en este caso hostigue, denigre o agreda a otra persona, pero además, en el caso de mujeres, diversidades sexuales y también se da un componente de género específicamente. Entonces, si queremos hablar, por ejemplo, de violencia digital de género, estamos hablando de cualquier tipo de ataque que utilice el espacio digital como vehículo para ser ejercido y que afecte, en este caso, por ejemplo, la indemnidad sexual, la relación con tu cuerpo, tu imagen, en específico. Y lo menciono así porque
Yo creo que todas hemos visto que, sobre todo, bueno, periódicos norteamericanos, entre otros, todo el tiempo le ponen nombre en inglés a nuevas violencias. Sí. Está, ¿cierto? En algún momento empezamos a hablar de mansplaining, situaciones que pasaban, ¿cierto? En el orden cotidiano de las cosas, pero después empezamos a ver figuras específicas, que el grooming, que el stalking, que el doxing, etc. Y esta cantidad de términos anglo, además, hacen que nos hiciera parecer que la violencia tiene solo estos nombres específicos y que si no caben en esos nombres específicos no existe. Y no, existen distintos tipos de violencia en este espacio. Ujú. O sea, al final son tipos de violencia que se dan en el espacio físico que se trasladan al espacio digital. Sí, y es como una prolongación también de la violencia física y psicológica. En el fondo es un vehículo más donde se extiende esta violencia y se pasa al plano digital donde no hay órdenes de alejamiento, donde muchas veces no hay investigación policial, ¿cierto?, que trascienda fronteras. Entonces vemos, por ejemplo, en el caso de violencia digital de tipo íntima, sujetos que agreden a sus exparejas incluso desde el otro lado del mundo, pero que Internet provoca esta cercanía y además esta sensación de acecho 24/7, o sea, no se acaba nunca. Ujú. Sí. No sé ahí, Fabi, si querías No, comentar. complementando un poco lo que señalaba Karen, claro, vemos constantemente hay un avance, en tanto avanza las tecnologías, avanza esta violencia digital. Y lo que es preocupante, y una pone en valor que se esté discutiendo hoy en día el proyecto con tanta demora, pero por lo menos es una oportunidad para generar el debate y abrir la conversación, es lo que vienen diciendo hace mucho tiempo distintas relatoras. Relatora de la libertad de expresión, Irene Khan, puso alertas ya desde el 2012 en adelante. Lo dijo hace 2 años también en el encuentro del Día Mundial de la Prensa, donde habló de violencia digital y de desinformación y dijo que los estados estaban mandatados a dar respuestas y soluciones no solo desde el punitivismo, ¿no? Y también lo dijo Dubravka Simonovic, que también es exrelatora contra todas las formas de violencia, que también hizo recomendaciones al Estado de Chile y a otros estados. Entonces, mirando precisamente, haciendo esas alertas de cómo va cambiando aceleradamente estas otras formas de violencia que a veces no reconocemos, y que también que tenemos que poner esas alertas, ¿no? Y también qué vamos haciendo respecto de ello con estos cambios que bien señalaba Karen sobre cómo va evolucionando, cómo se van generando, cómo pensamos que solo pasa en las redes sociales y no estamos mirando que por las mensajerías de WhatsApp, por ejemplo, o de otras mensajerías, también se está incurriendo en tipos de violencia y también ahí tenemos todo el gaseado, que es otra forma, no lo voy a decir en términos anglo, pero también tiene que ver con esa también expresión Claro. de violencia, ¿no? Sí, a mí me llama mucho la atención ese punto respecto a cómo se van actualizando las formas de violencia, porque lo hablaban en la comisión, que cuando se ingresó a este proyecto todavía no era tan masivo el uso de la inteligencia artificial para dañar la imagen de otra persona y actualmente eso es algo muy masivo. O sea, todos los días vemos videos de autoridades políticas haciendo cualquier cosa que son un invento. Entonces, claro, ahí, como dice Fabi, es como una oportunidad de abrir el debate igual, pero no se acaba en un proyecto de ley. Karen, tú adelantabas igual, y bueno, Fabi también, respecto a el impacto diferenciado en las mujeres, en las niñas y en las disidencias. Entonces quería abordar un poco más ese tema, como cuál es esa forma diferenciada o por qué la violencia digital se ejerce en mayor grado contra las mujeres y las niñas. Mira, es importante mencionar que para nosotras, por ejemplo, como Amaranta, y también siento que hay un relativo consenso entre las organizaciones de la sociedad civil acá en Chile, entender que la violencia digital también tiene un carácter político en este caso, como posición política, y en este caso es importante hablar de violencia de género digital. Y claro, ¿por qué? Porque nosotras identificamos que no es lo mismo, ¿cierto?, ser mujer o disidencia y habitar el espacio digital. En este caso es un espacio que usualmente
violenta, agrede y también segrega. En la actualidad, si bien Chile es uno de los países más conectados de América Latina, sí existe una brecha de acceso de género, por ejemplo, a la tecnología y a la información y a la educación a través de la tecnología. Y eso es importante abordarlo porque también facilita que se vuelvan espacios más hostiles precisamente para mujeres y disidencias. Y dentro de eso, y nosotras siempre decimos, como hablar de violencia digital de género también es un tema político, es tomar una posición política sobre algo, es entender de que la mayoría de los ataques que reciben mujeres y disidencias en el espacio digital está enfocado en su intimidad y en su identidad. Y eso es súper relevante porque va desde todos los espectros, desde personas comunes y corrientes en este caso, a personas en política, por ejemplo. En este caso nunca se atacan las ideas o los argumentos, sino más bien el cuerpo y nuevamente la imagen de quien lo dice. Y eso es súper fuerte porque recuerdo, no sé, casos bastante emblemáticos, por ejemplo, ¿cierto? La diputada Emilia Schneider, la abogada Constanza Valdés, por ejemplo, activistas, ¿cierto? Y mujeres trans muy power y que en varias entrevistas y en varios comentarios han señalado de que ya logran identificar a algunos acosadores digitales que las llevan hostigando durante años. O sea, sujetos que llevan 10 años metiéndose a todos los comentarios que haces, a todas las publicaciones que haces y te atacan con las mismas cosas una y otra vez. Entonces, es importante entender, ¿cierto?, esta dimensión de género, porque usualmente lo que pasa con los ataques digitales es que no se ataca solamente a la persona que está viviendo el ataque, en este caso a la víctima, sino que también se da una señal al entorno. Entonces, por ejemplo, cuando yo agredo a una mujer trans en política, también le doy una señal a todas las otras mujeres trans y a toda la comunidad LGTBIQ+, que quiere, por ejemplo, disputar el espacio político, y con eso les envío una señal de esto te va a pasar si tú también te expones a este espacio. Y eso genera finalmente, ¿cierto?, que las personas se resten de habitar ese espacio o incluso de participar en política. En el caso también de las mujeres lo vemos muy, muy de la mano con la violencia, en este caso de género, que puede ocurrir en el cotidiano, ¿cierto? Parejas, por ejemplo, que han terminado y estos sujetos se dedican a acosarlas, a extorsionarlas y otros, donde también se las ataca a ellas en específico, pero también se le da una señal, ¿cierto?, a su entorno, como no te vayas a divorciar porque te puede pasar esto, no vayas en el fondo a crear tu perfil público porque te puede pasar esto otro. Entonces ahí es súper importante que haya una marca moral también, que es como lo que dice la Rita Segato respecto a que se escribe en el cuerpo de las mujeres y de las diversidades esta violencia y se genera esta marca que es una especie de tortura moral. Porque también, en el fondo, ¿cómo vuelvo a habitar yo ese espacio si me expusieron en él, si publicaron mis fotos íntimas, si publicaron mi dirección? Como en el fondo, se trata en el fondo de un trabajo que va más allá solamente del ataque directo, sino también, lamentablemente, un ejercicio de poder sobre la otra persona. Ujú. Sí, yo quisiera agregar que a lo que dice Karen, claro, efectivamente, y es grave, ¿no? Es grave ese relato, esa fotografía que nos pone en esta conversación, porque además es desproporcionada para mujeres y niñas y las adolescentes, que hoy en día están más a riesgo, porque efectivamente es como de alguna forma las mismas lógicas del patriarcado que están en el mundo offline, que se trasladan al ecosistema digital, ¿no? Y eso es preocupante. Y por otra parte, ya hemos visto, porque yo también creo que es político también, es político en el sentido que nosotros debemos democratizar los espacios que habitamos. Y lo digo el espacio digital y lo digo desde el espacio cívico, ¿no? Y hemos visto ya, bueno, podemos después comentar un estudio que hicimos incipiente sobre mujeres en política, pero ya hemos visto datos claros, así como Emilia Schneider o Constanza Valdés, acá en Chile lo vimos con Ofelia Fernández cuando era diputada en Argentina, que tenía desde el anonimato y no anonimato una serie de amenazas permanentes contra su vida y su quehacer político, ¿no? Como que nos dicen las mujeres, ahí no tenían que estar. Y nos siguen diciendo, pese a que hay cambios culturales, que hemos ido avanzando en algunas cosas, sin embargo, se sostienen en el tiempo. Lo decía Ana Colú en España, cuando ella decía Twitter, yo no puedo con esto, tengo que humanizar la conversación. Entonces no puedo estar ahí. Pero esa debe ser la respuesta de que tengamos que salirnos precisamente para no estar enfrentando estas agresiones. Bueno, son alertas importantes porque efectivamente
Yo insisto, o sea, tenemos que habitar estos espacios, tenemos que democratizar aquello. ¿Cuáles son las fórmulas? No hay una receta, seguramente vamos a entregar recomendaciones y por eso insisto en que abrir estas conversaciones, mirar lo que está pasando en otros países también nos va a servir y también sostener estudios permanentes en Chile en que efectivamente nos hagan mirar y decir, oye, esto está pasando y con esto tenemos que hacer frente, porque no olvidamos hace un par de años atrás una ex ministra que dice que la solución era ponernos un candado en las cuentas. Eso será una opción personal de cada una que quiere tener una red social activa, pero no puede ser la respuesta preventiva a un problema que es de fondo, o sea, que no es menor y que nos pasa en el cotidiano y que nos afecta de manera diferenciada a mujeres, niñas, adolescentes y a personas de la comunidad LGTBIQ+. Sí, me gustaría detenerme en este punto de la violencia política digital. Precisamente en El Informante hablábamos hace un par de episodios sobre la participación política de las mujeres y conversábamos también que los ataques en redes sociales también eran un obstáculo para uno querer presentarse, o sea, participar en la política más institucionalizada y también para mantenerse. O sea, los ataques podían llegar a ser una forma de no solo censurarse en las redes sociales, sino decir, ¿sabes qué? No vuelvo a hacer esto, no vuelvo a trabajar en política así públicamente. Entonces, quería detenerme en eso y lo mencionabas tú, Fabiola, sobre el estudio que realizó Corporación Humana sobre ser política en Twitter, que si nos podías comentar un poco de los resultados y cómo viven las mujeres políticas el espacio digital aquí en nuestro país. Bueno, yo quisiera decir en relación que se cruza con esto, que efectivamente lo que se hace en general, pero con las mujeres que quieren ocupar un rol activo en la política, es buscarlas, disciplinarlas y silenciarlas. Eso es una, y desprestigiarlas. Por lo tanto, un estudio inicial que se hizo en Corporación Humanas, que esto estábamos en contexto de COVID, entonces decíamos, bueno, ¿qué hay que hacer? Hay que estar mirando qué está pasando. Estamos viviendo un primer proceso constitucional con harta participación de candidatas que querían llegar a estar en ese proceso, ¿no? Ser actoras clave. Y junto a Interpreta dijimos, bueno, empezamos a hacer como un primer monitoreo, por decirlo de alguna manera, de ver qué nombres estaban circulando en la red social de X principalmente, que Twitter en ese momento, X ahora, en qué nombre. Y lo fuimos cambiando en la medida que veíamos que otros nombres iban saliendo. Y bueno, y ahí en virtud de ello llegamos como a este estudio de ser política en Twitter, que es el símil de lo que hicieron las compañeras en Argentina, que es ser periodista en Twitter. Y efectivamente hay que decir que quienes fueron encuestadas vivieron o las que no encuestadas, las que visualizamos en cómo estaban siendo vistas. Bueno, no es un estudio que abarcó a todas las candidatas, pero sí elegimos sectores claves como, bueno, región metropolitana, el norte, parte del sur, precisamente por la conformación y la participación de las actoras ahí. Entonces, ¿qué es lo que vimos ahí? Que tuvimos varios perfiles eran mujeres feministas, mujeres indígenas, mujeres afrodescendientes, de la diversidad sexogenérica, mujeres jóvenes, mujeres adultas, porque ese era como el perfil un poco que estuvo constituido en el primer proceso constitucional. Entonces, ¿qué es lo que ves tú ahí? Que todo lo que se decía estaba muy dirigido al menosprecio a sus capacidades. Menosprecio a sus capacidades porque las jóvenes no tienen las aptitudes para llegar a ser una convencional constituyente. Claro. Las mujeres más adultas, no, porque ya estaban fuera de la esfera, que van a decir ellas, que no tienen como la modernidad de la arquitectura del lenguaje o no son abogadas, ¿no? Y las que estaban más preparadas decían, bueno, qué es lo que pueden entregar ellas. Entonces, de alguna forma, ese menosprecio a sus capacidades terminaba con estos mandatos y roles de género, es decir, las mujeres nuevamente tienen que estar situadas en las tareas que les corresponden, que tienen que estar ocupando espacios de representación ahí, y otros epítetos lamentables que son irreproducibles en esta conversación. También, por cierto, como decía Karen, a propósito de Constanza Alves, que también fue candidata al proceso, alusiones al cuerpo, denostándolas, por cierto, hostigándolas, expresiones racistas para las convencionales como la machilinconao
dijo la profesora Elisa Loncón, desde acusarlas de terroristas por todo el tema del conflicto del Gualmapu, hasta que no sabían hablar, por cierto, expresiones clasistas, porque obviamente estaba la tía Pikachu, y estaban otras mujeres de otros orígenes de la clase social en Chile, que está tan marcada, por cierto, y también desprecio hacia el feminismo, o sea, son las locas histéricas, que es lo más suave también. Y de ese universo te das cuenta que con independencia del partido político, de quién eran las candidatas, porque también miramos, o sea, una Tere Marinovich y otras, el 70% de quienes incurrían en la violencia digital eran varones, independiente del partido político, eran varones. Y es una cifra súper alta. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Te dice algo nuevo? No. ¿Te constata algo? Sí. Y que tenemos todos estos temas, todos estos componentes. O sea, ¿qué es la falta de trayectoria? ¿Qué es el desprestigio? ¿Qué es los roles de género? ¿Qué es las ofensas sociales? ¿Qué es las burlas? La crítica a sus especialidades y una serie de cosas que por lo menos es un ejercicio no menor acerca de cómo están las mujeres y cómo son vistas en la política. Y lo vamos a seguir viendo en un año electoral, lo hemos visto en otros procesos electorales porque del 2020 en adelante no hemos parado. Y sabemos que hay estudios que también han sacado y que tienen casi la misma línea o recogen casi los mismos datos que lo sacó en su momento ONU Mujeres con la Universidad de Santiago de Chile, y algo similar sobre mujeres en política lo sacó también Fundación Multitudes, y que de alguna manera hay una misma línea, o sea, te están diciendo algo similar. Te entiendo que Amaranto también tiene algo de eso que ha trabajado. Sí, justo quería mencionar la importancia de hablar, ¿cierto?, también de qué pasa con la política en el espacio digital. Y algo que señalabas tú, Fabi, que es súper importante, que en el fondo da lo mismo el partido político el que sea la mujer candidata o la mujer ya en política. Los ataques siempre van ligados, de nuevo, a lo sexual. En la actualidad, con la irrupción también de los deepfakes o en el fondo de fotografías y videos adulterados con inteligencia artificial, he visto muchos videos que muestran, por ejemplo, a candidatos de derecha, por ejemplo, con pelucas o con los labios pintados, etcétera, como haciendo ver una burla, en este caso, ¿cierto?, la estética travesti o la estética trans. Entonces, también, por ejemplo, vemos que la cultura de la violación también sigue muy marcada en este tipo de ataques, independiente del partido. En este caso, siempre los ataques son como alusivos a la violación, alusivos a la feminización, en este caso, ¿cierto?, como poner candidatos de derecha o de izquierda, ¿cierto?, en una actitud como si fueran mujeres, como que parece ser como una gran ofensa. Entonces nos damos cuenta que se sigue replicando esta cultura de la violación por un lado. Y por otro, claro, nosotras publicamos el año 2023 casi un ejercicio de memoria en el fondo a estas alturas, que fue gracias a una beca que me otorgó la Asociación de Derechos Civiles de Argentina, que fue para poder poner en papel todos los casos que nosotras documentamos de violencia digital política en la época previa al plebiscito y al primer plebiscito, que fue entre las movilizaciones feministas que parten al 2017 hasta el 2021 ya con este proceso constituyente andando. Y fue muy heavy como sentarnos a revisar todos los correos, toda la información de ayuda que entregamos, etcétera, y poder plasmar dos ataques que nosotras encontramos súper fuertes que ocurrieron en el periodo del primer plebiscito y que tenían que ver con mujeres que no estaban postulando a cargos en política, pero que manifestaban su posición política en redes sociales. Por ejemplo, con un hashtag en su biografía, en este caso, que eran mujeres que apoyaban el aborto libre y que apoyaban el primer proceso constituyente. ¿Y qué pasaba? Que en el fondo esto se transformaba en esta marca identitaria, ¿cierto? Tú lo tenías en tu biografía, es una declaración de principio, en este caso yo quiero también conectar con gente que piense de igual manera, y le ocurrió a varias mujeres, y también, bueno, desde los 18 hasta como los 30 años, que fue lo que nosotras documentamos, que tenían perfiles, por ejemplo, en Tinder o en Bumble, aplicaciones de citas, donde tenían en su biografía como hashtag apruebo, hashtag aborto libre, etcétera, donde sujetos se hicieron perfiles falsos de sujetos muy carismáticos, aliados, y que establecieron contacto con ellas para luego llegar a una conversación más íntima, un encuentro sexual incluso, y luego tomar toda la información que tenían de ellas y publicarla en foros machistas.
nosotras recibimos alrededor de 50 ataques, como 50 denuncias por este tipo de hechos, y que se repartió en 2 periodos bien específicos, que fue justo a punto de la votación de la prueba. Y eran cada caso, cada horda de casos eran, claro, alrededor de 35 mujeres que además tenían estudios, por ejemplo, de ciencias políticas, periodismo, entre otras, pero que habitaban el espacio digital y que, claro, al manifestar una posición política venía este ataque de vuelta, donde de nuevo publicaban fotografías íntimas de ellas, sus datos personales, sujetos llamaban a otros a ponerles un ranking a las distintas partes de su cuerpo, qué nota le pones, ¿cierto?, a cada parte del cuerpo de esta persona, etcétera. Entonces, y con epítetos obviamente muy, muy fuertes. Entonces, hace poquito pudimos documentar, ¿cierto? Hace poquito, digo yo, ya fueron 2 años que lo publicamos, pero bueno. El tiempo pasa volando, el último tiempo. Ya no quiero vivir más procesos históricos. Pero ahí está publicado también, y nosotras hicimos una metáfora también que nos pareció atingente con la violencia en dictadura, que también tenía esta marca moral en el cuerpo, y en el fondo cómo se replican cosas que han hablado activistas históricas, por ejemplo, como la Beatriz Batasius, sobre cómo en el fondo se genera una violencia política sexual y cómo esta violencia política sexual también se puede llevar a este espacio digital. Y cómo quienes perpetran estas violencias usualmente también están asociados a sujetos que siguen idolatrando, por ejemplo, lo que ocurrió en dictadura, que siguen, ¿cierto?, negando las violaciones a los derechos humanos, y en el fondo cómo esa marca que tiene nuestra historia, que no ha sido abordada, esa herida que de nuestra historia que no ha sido abordada todavía, en el fondo sigue dejando huella en la actualidad y que se sigue perpetrando porque siguen habiendo personas que glorifican la violencia sexual y glorifican la tortura moral, ¿cierto?, en distintos espacios. Sí, yo quisiera agregar algo muy breve porque creo que en sintonía con todo lo que hemos estado conversando, hay algo que no solemos atender del impacto que tiene, este impacto que tiene la violencia digital de género, qué es lo que pasa con la salud mental. Porque no se trata solo de que ya, bueno, digo, yo me voy a cuidar porque esto tiene impacto en mi entorno, obviamente, porque es disciplinamiento, silenciamiento y autocensura. Pero el tema de la salud mental, porque también lo hemos visto y también porque es un factor político lo que pasa con las periodistas. Y lo hemos visto con casos importantes, independientes que nos gusten o no las colegas. Es que decirlo, voy a transparentar aquello. Pero hemos visto lo que ha pasado con Josefa Barraza, con Leslie Ayala, que efectivamente cuánto eco, incluyendo mujeres a veces, hacemos como esta bola de nieve o esta onda expansiva dando cuenta de los datos personales de las compañeras. Eso a mí me parece preocupante y también es una alerta, o sea, como que el semáforo se nos pone en rojo nuevamente, porque también ser periodista, ser comunicadora también es un acto político. Nosotras decidimos estar en ese espacio, tener una opinión. A veces nos equivocaremos en algunas cosas, pero eso no significa amenazas de muerte, que precisamente esa violencia donde te reparten como expansivamente toda tu información permita que nuestras colegas se trasladen con temor y precisamente tenga un impacto también en su salud mental. De lo poco que se habla, creo que eso también es lo que tenemos que tener a la vista. Sí, creo que eso vuelve un poco al punto que también hacía Karen respecto a que el ataque no es al argumento o al contenido, en el caso de las periodistas, al reportaje o lo que se publique, sino que es más de su vida personal, de su intimidad, de este caso de dar a conocer dónde viven, por dónde se mueven. Creo que no es tanto, porque claro, el espacio digital puede ser un espacio para entregar argumentos o decir como esto que hiciste no me gustó por tal y tal, pero eso no puede llevar a atacar de otra forma, o sea, perpetuar la violencia de género del espacio offline en el espacio online. Estamos en La Informante conversando con Fabiola Gutiérrez, encargada de comunicaciones de Corporación Humanas y coordinadora de la red de periodistas y comunicadoras feministas, y también con Karen Vergara, quien es directora de incidencia de ONG Amaranta. Quería pasar un poco a la prevención. En ambas presentaciones de las organizaciones en el Senado, hacían el punto sobre la prevención, sobre que el proyecto tipifica y sanciona, pero no va un poco más allá. Y en eso quería preguntar, Karen, por ejemplo, ¿qué hacen desde Amaranta? ¿Cómo se puede prevenir la violencia digital en un entorno
que, como conversábamos, tan poco controlable, tan cambiante como las plataformas digitales. Como de qué forma se puede prevenir la violencia digital sin que signifique, como decía la Fabi, la autocensura o irnos simplemente de las redes sociales o de plataformas donde estemos siendo atacadas. Mira, es una pregunta muy buena porque es algo que nos estamos preguntando todas las organizaciones todo el tiempo. Quisiera rescatar una cosita que tenía este proyecto cuando surgió el proyecto de ley de violencia digital, porque también fue una voluntad en común entre organizaciones de la sociedad civil, diputados y diputadas de distintas bancadas y en el fondo también ahora el Ejecutivo que también le puso suma urgencia. El proyecto inicial incorporaba una serie de sanciones económicas que buscaban sostener programas de educación y de acompañamiento para las víctimas y también para la educación en este caso, alfabetización digital y abordaje de violencia digital. Lamentablemente, estas indicaciones se cayeron en su momento porque también era difícil sostenerlo de forma legislativa, ¿cierto? Que existiera una especie de multa, en este caso, para algunos tipos de ataques. Y eso finalmente se cae, ¿cierto? Porque se buscan sanciones más punitivas, con las cuales no siempre uno está totalmente de acuerdo. Nosotras siempre sentimos que usualmente en estos casos lo que se encarcela es la pobreza. Y si no, pensemos en, por ejemplo, lo que pasó con Martín de los Santos ahora, o sea, que tuvo que ocurrir todo un aparataje, ¿cierto?, para poder perseguir algo que él había hecho en su momento y que en el fondo tenía ataques que habían hace mucho tiempo atrás también. Entonces, nosotras pensábamos, claro, en el fondo es importante tener este proyecto de ley de violencia digital porque no tenemos nada al respecto. Y es importante que se reconozca y al momento de reconocerse también permite abordar esta temática ya más en profundidad. Pero por otro lado también pasa que la reparación no existe, tampoco existe el abordaje educativo y esa parte es una cosa que nosotras trabajamos mucho en Amaranta, que es cómo componer el tejido comunitario cuando hay violencia digital. En este caso, porque cuando tú estás viviendo violencia digital, lo primero que quieres es que alguien te escuche y alguien te entienda. Independiente de si yo conozco la plataforma donde atacaron a mi amiga o a mi hija o a quien sea, en este caso lo más importante es la contención inicial, que es una contención más bien emocional. Y después podemos ir en comunidad y en conjunto buscando herramientas para poder, ¿cierto?, aumentar la seguridad, protegernos, evitar que el ataque siga ocurriendo, etc. Pero para eso necesitamos una sociedad civil informada al respecto sobre la violencia digital. Y en eso nosotras apuntamos mucho a la resiliencia comunitaria. Hacemos talleres y clases y charlas y documentos y materiales lúdicos, ¿cierto? Disponibles también de forma gratuita, que están en nuestra página web, ahí después la voy a dejar, para poder abordar estas cosas de forma comunitaria, porque es el primer paso para contener los ataques. La violencia digital, como lo mencionaba Fabi también y lo mencionabas tú, genera marcas también a nivel emocional, a nivel físico. Muchas de las mujeres que han vivido violencia digital, ¿cierto?, han sentido malestares también asociados al dolor crónico, a la migraña, al bruxismo, al dolor de estómago, a la ansiedad, a la angustia. Entonces, lo primero es que alguien te escuche, que alguien te entienda y no te juzgue. Como este no es tu culpa, no te lo mereces. Y de ahí en adelante que hayan personas de la comunidad que sepan qué hacer en estos casos, cómo documentar esta violencia. Nosotras subimos ahí también a nuestra página web una guía que sacamos el año pasado, que era para documentar la violencia digital en espacios educativos, pero en el fondo sirve también en otro tipo de espacios, donde enseñamos a cómo guardar capturas, ¿cierto?, de los ataques, cómo guardar capturas de los usuarios, los perfiles de URL, en el fondo cómo podemos ir haciendo esta documentación del caso para incluso hacerlo por alguien más que está viviendo esta violencia. Es como, yo no quiero volver a ver este tipo de ataque, entonces mi amiga, por ejemplo, hace eso por mí y me acompaña en este proceso. ¿Y por qué lo menciono? Porque entre más informadas estemos y más educadas estemos sobre los alcances de esta violencia digital, también podemos accionar mejores redes también de contención y de reparación. En la actualidad, y lo decía Mauricio Sobino ese día, especialista, ¿cierto?, en este caso en el área de la Brigada de Delitos Sexuales también, mencionaba que en la actualidad hay solo 3 centros a nivel país de la PDI que abordan este tipo de casos, en este caso cibercrimen. Entonces es muy poco para la cantidad de casos que se reciben y lo que usualmente pasa es que una mujer va, ¿cierto?, a
la PDI más cercana a denunciar este tipo de ataques y la mandan de vuelta para su casa. ¿Por qué? Porque ni el funcionario sabe los alcances de la violencia digital ni qué se puede hacer al respecto, ni ella sabe qué exigir en este caso, que es obligatorio que te tomen la denuncia y que se inicie un proceso, independiente de si ahora tenemos una ley o no. Hay algunas leyes que todavía permiten ampararnos de todas formas, ¿cierto? Y hacer algunas acciones específicas, ¿cierto? Frente a la justicia. No son muchas, lamentablemente. La idea es que avancen. Pero claro, dentro de las acciones de cuidado acá está sobre todo para nosotras fortalecer este tejido comunitario. Ujú. Sí, ahí veo como también tejido comunitario y educación, como lo planteas tú, o sea, saber qué puedo exigir, qué me ampara y cómo resguardar, por ejemplo, el tema que dices tú, como de las capturas de pantalla, los usuarios, los tweets, lo que sea. Me parece súper interesante lo de la educación. Ahí no sé, Fabi, si quieres Sí, complementar. no, yo pongo mucho malo lo que señala Karen porque nosotras reconocemos mucho el trabajo de Amaranta y es parte, por ejemplo, de que Corporación Humanas esté muy interesada en seguir trabajando este tema a partir de investigaciones iniciales, ¿no? Pero también en alianza con la red de periodistas y comunicadoras feministas que ha estado también preocupada de este tema, ha expuesto frente a ellos, sobre todo por la violencia simbólica digital, entre otras, y porque también... estando no de acuerdo con la nueva ley integral, creo que sí nos quedamos al debe con ciertos aspectos. Entonces, claro, esta primera acogida, este tejido comunitario es muy vital. Es decir, estamos en una sociedad muy individual. Entonces tenemos que volver a lo colectivo, volver y también abrir estas conversaciones, no solo para quienes llevan tiempo trabajando, quienes se han incorporado en el último tiempo, sino que para la sociedad en su conjunto. Porque... algunos hablan de temas emergentes. A mí no me gusta hablar de que este tema es un tema emergente. Es un tema que está hace mucho rato. Estamos como acuerpando de mala manera lo que está pasando. Y creo que también tenemos que mirar las experiencias que han sido buenas o malas o no. Por ejemplo, en el caso de Argentina o la ley Olimpia. Sabemos que no llegan a dar toda la respuesta, pero sí tienen el componente de la protección, de la educación. Y después veremos cuáles serán las sanciones, ¿no? Porque obviamente no todo puede ser a quien no vamos a sancionar. Queremos propender a eso. Pero también es una fantasía decir que vamos a regular de inmediato las plataformas digitales, porque no tenemos un sistema preparado. Precisamente, esta ley, si llega a pasar, necesita de recursos. Sin recursos no vamos a poder de alguna forma capacitar al Ministerio Público para que pueda atender todas esas falencias que tenemos hoy en día frente a una mujer que va a denunciar. Ya las tenemos con la violencia intrafamiliar o la violencia de género propiamente tal. Imagina la violencia en el espacio digital. Entonces, la alfabetización digital es muy importante y yo creo que estamos muy al debe en Chile, donde hay otros países que van en la avanzada respecto de esto. Porque de alguna manera todo esto, la violencia digital de género, la desinformación de género y la falta de una alfabetización digital que solo estamos viendo tal vez en algo que está haciendo el Ministerio de Educación, pero no sabemos el impacto que ha tenido, también es algo que necesitamos mirar para poder entregar las recomendaciones adecuadas, que van en la línea, lo que nosotras presentamos, en la línea de lo que planteaba un poco Karen, también recogiendo las experiencias que pueden ser buenas o no. Pero insisto, es necesario abrir la conversación para que otras también se puedan formar o les podamos entregar herramientas tan simples como lo que decía Karen, la captura de pantalla. O sea, la captura de pantalla es clave para decir, mira, estoy siendo hostigada permanentemente. Y también sabemos que hay algunas chatbots feministas que están saliendo para poner, identificar, ir reportando, ir sistematizando esto, que no están 100% operativas. Ahí tú sabes que esto es ensayo y error, pero por lo menos usar en buenos términos la inteligencia artificial, sin sesgos de género en lo posible, que pueda contribuir a aquello. Entonces, yo creo que necesitamos como una legislación eficaz, obviamente, pero poder articularnos de manera preventiva, de protección, de sanción, pero también de mucha educación. Yo creo que eso es vital en estos tiempos. Si no, no vamos a poder avanzar y nos vamos a quedar en un reducto de que algunas conversan sobre estos temas. Y tenemos que, insisto, en hacer esta onda expansiva, ampliar la conversación. De hecho, perdón, iba a agregar otra cosita solo para como concluir también la idea con la Fabi, que este proyecto de ley de violencia digital
si se aprueba, que es lo que esperamos que se apruebe, ¿cierto?, antes del término de este gobierno, es importante entender que tiene que ir de la mano, ¿cierto?, con otras leyes y con otras acciones colectivas que se pueden tomar, ¿cierto?, en determinados casos. Por ejemplo, la ley de protección de datos que se aprobó, ¿cierto?, que fue una lucha de años de organizaciones también al respecto, se supone que va a entrar en vigencia en 2 años más, una vez que, ¿cierto?, se genere todo este espacio, ¿cierto?, formativo y aplicativo en el fondo para que se instale de forma definitiva. Entonces, si va de la mano de la ley de protección de datos, además también, ¿cierto?, vamos teniendo en este caso mayor alcance, que vaya también de la mano con algo que se ha hablado poco y lamentablemente yo tenía más fe que se abordara en este gobierno, que tiene que ver con la rendición de cuentas a las grandes plataformas también. Las plataformas en la actualidad, como Meta, como X, como todas las más masivas, por lo menos en la actualidad, y que además en su gran mayoría son gratuitas, y que en el fondo lo gratuito viene de que lucran, ¿cierto?, y trafican con nuestros datos personales, están pasando muy desapercibidas en esta conversación. En la actualidad, las grandes plataformas están automatizando cada vez sus procesos, y al automatizar estos procesos se perdieron los moderadores de contenido, por ejemplo, se redujeron las áreas de reporte, las áreas de policy en Latinoamérica y en todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú estás viviendo un ataque y siempre te dicen, repórtalo en la plataforma ya no te responde. Pueden pasar semanas. Yo recuerdo en este informe que les mencionaba hace un ratito de violencia política, sexual y digital en Internet, donde cuando ocurrieron estos casos se usaron cuentas de Instagram para difundir estos datos personales de mujeres activistas, etc. Y nosotras en ese tiempo teníamos un canal directo de conversación con la gente de Instagram, un canal que era en base a acuerdos de confianza, donde nosotras podíamos decir, mira, esta cuenta está infringiendo las normas por esto, esto y esto. Ellos revisaban y se daba de baja la cuenta de inmediato. Se suspendía. Eso ya no existe. Como hace 3 años empezaron a cambiar a las personas una y otra vez, entonces te decían, no, este es el nuevo contacto. Le escribía a esa persona, no, ya no pertenezco, ¿cachai? Y se iba prolongando hasta que finalmente pasó a la automatización total, donde, por ejemplo, la Ceci lo contaba en la CSW en Nueva York en marzo, donde, por ejemplo, se puede ver súper ejemplificado en el caso de Adam Levine, el vocalista de Maroon 5, que es cierto, hizo este concierto, le fue mal acá en Chile, qué sé yo, su Instagram está lleno de recetas de cocina. Y el algoritmo no detecta que eso también es un hostigamiento en el fondo, sí, porque están saturando su cuenta, no permiten que otras personas le escriban, etc. Entonces, él cierra cada cierto tiempo los comentarios de su cuenta. Entonces, la Ceci decía, si pasa con un artista, en este caso musical, ¿qué pasa cuando una mujer quiere denunciar un ataque específico o una violencia específica o que le dijeron alguna frase agresiva que el algoritmo no detecta como una ofensa? Entonces, en la actualidad no hay nada para poder, en el fondo, reportar este tipo de contenidos. Hay otras plataformas donde ahora incluso esos contenidos se amplifican, como X, ¿cierto?, donde los contenidos violentos tienen mayor cantidad de visitas y en el fondo de engagement, en este caso. También me carga hablar de términos en inglés. Pero de llegada en este caso. Sí. Y entonces también creo que hace falta también un abordaje sobre lo que está ocurriendo con las grandes plataformas, y ahí creo que esta ley modelo que promueve también el MESECVI es fundamental, ¿cierto?, para hablar de este tema ya desde América Latina, no solo desde Chile, porque sabemos que las acciones particulares que puede tener un país, salvo que sea Brasil, que es muy grande, no tienen tanta repercusión en estas plataformas. Y solo lo último, que no podemos hablar de prevenir la violencia digital si no hablamos de educación sexual integral. Y eso es fundamental. O sea, mientras el cuerpo de las mujeres y de las niñas siga siendo objeto de disputa, de conquista, de humillación, de burla, de sarcasmo, etc., estos ataques van a seguir ocurriendo, porque en el fondo se sigue con la idea de que, en el fondo, no sé, mi pareja va a ser mía para siempre, y si ya no es mía, voy a divulgar sus fotos en internet, ¿cachai? Como sigue existiendo esta idea de que el cuerpo de las mujeres es un espacio de disputa. Entonces, siento que el proyecto de ley, genial si se aprueba,
pero tiene que ir de la mano también con el abordaje de la educación sexual integral. Sí, yo quiero cerrar con algo chiquitito porque justamente iba a apuntar a eso. 2 cosas. Campañas de sensibilización. No tenemos que esperar que el proyecto esté aprobado. Podemos empezar antes. Hay que hacer la tarea antes porque si no, siempre llegamos atrasadas. También está una ciudadanía digital informada. Es importante. No vamos a tener una oficina de Meta en Chile, obvio, pero uno propendería que algo en la región precisamente para hacer, mirar qué puede pasar con las plataformas, ¿no? Sobre todo porque efectivamente no están recogiendo las denuncias, pero sí no están castigando a las mujeres con los algoritmos, ¿no? Claro. No están censurando las palabras, organizaciones. etcétera. Y lo último que quería decir, que también me parece interesante las consultas que está haciendo el MESECBI a propósito de la ley modelo. Ya lo hizo en Chile, lo está haciendo en otros países, y eso va a ser relevante, independiente de lo que pase en cada país por sus especificidades propiamente tal, pero es importante poder avanzar en lo que dice el sistema interamericano en estas materias. Sí. Eso sí. Bueno, antes de cerrar, que ya nos pasamos un poco en el tiempo, pero esta es una pregunta muy corta que estamos haciendo en todos los episodios de esta temporada de La Informante, que le preguntamos a nuestras invitadas que nos puedan responder en una frase qué le pedirían a la próxima presidenta o presidente de Chile. Como estamos en un año electoral, aprovechamos eso. Y es una frase. Y puede ser sobre este tema, sobre otro. Siempre hacemos esa salvedad, o algunas han dicho cualidades que les gustaría que tuviera la presidenta o presidente de Chile. Así que ahí no sé quién quiere partir. Siempre es una pregunta complicada. Yo pediría que escuchara a las comunidades. Suena, ¿cierto?, como genérico, pero en el fondo parte de la misión de Amaranta también ha sido descentralizar el conocimiento y generar estudios que también sean, ¿cierto?, que tengan un impacto también sobre visibilizar lo que ocurre en regiones. Creo que eso es fundamental porque el discurso, de nuevo, siempre se queda en la región metropolitana, en la región de Valparaíso, y nos damos cuenta que también los territorios tienen particularidades que son súper importantes de atender. Entonces, yo diría escuchar a las comunidades. Y ahí también hago un tirón de orejas al gobierno actual, precisamente porque no ha escuchado a las comunidades en su Plan Nacional de Data Centers, por ejemplo, que también es un temazo para abordar en algún momento. Ahí también les recomiendo el podcast Preguntas Urgentes ante un Data Center en tu comunidad, que está en Spotify, donde junto a Paz Peña abordamos, en este caso, los distintos tipos de data centers que existen y cuáles se están instalando en Chile y cuáles son los riesgos, en este caso, al medio ambiente. Y siento que eso está pasando precisamente porque no se ha escuchado a las comunidades alrededor de estos data centers, que tienen mucho que decir al respecto. Así que yo diría que capacidad de escucha a la sociedad civil. Bueno, como el tema de las comunicaciones nunca está muy presente en las agendas de los presidentes o las presidentas, aquí yo me voy a salir un poco del tema, pero no deja de ser relevante, que yo pediría garantías reales para el ejercicio libre y seguro del periodismo, especialmente para las mujeres. Creo que eso es importante y esperaría aquello. Y una política pública para medios no sexistas. Me encanta, me encanta. Entonces, bueno, muchas gracias a ambas por participar en este episodio con un tema tan relevante y que nos cruza tanto a toda la sociedad, y bueno, en específico este episodio sobre las mujeres, niñas y adolescentes y el impacto que tiene la violencia digital sobre ellas. Les invitamos a quienes nos escuchan a seguir a La Neta, a seguir a Corporación Humana, a seguir a Amaranta, para estar atentas también a todo este tipo de informaciones que son relevantes también como para los derechos humanos de las mujeres, los derechos humanos en general y la democracia. Y les invitamos también a seguirnos para estar atentos al Informante, nuestro querido podcast, para que estén atentos a nuestras notas, a nuestras entrevistas y distintos contenidos. No sé si alguna quiere cerrar. Tú, Karen, había dicho que querías mencionar las redes de Amaranta. Dale, Sí, dale, bueno, dale. en redes estamos como Amaranta ONG en todas las redes sociales. Ahí nos pueden encontrar en X, en Instagram, en TikTok, etc. Y invitarles a leer nuestro último estudio, que es sobre violencia vicaria digital en Chile. Y en este caso, la violencia que están recibiendo mujeres que son madres por parte de los padres de sus hijos e hijas, y cómo han usado también el espacio digital para acosarlas, hostigarlas o incluso instalarles dispositivos espía en sus teléfonos y en sus computadoras. Así que ahí también les invito a revisar ese informe, que yo creo que va muy de la mano con lo que estábamos hablando hoy día.
Ya, yo me despido invitando a que sigan a la comunidad de La Neta, obviamente que sigan las redes de Humanas, Corporación Humanas, y a la red de periodistas y comunicadoras feministas como Red Periofem en todas sus redes sociales, y porque tenemos que seguir tejiendo en red. Súper, muchas gracias y nos vemos y nos escuchamos en un próximo episodio. Esto fue La Informante por hoy. Búscanos como @lanetacl en redes sociales para esperar el próximo episodio. La Neta es un medio digital de Corporación Humanas. Este programa cuenta con el apoyo de IFA Civic.